Yo pensaba que la basura la llevaban ustedes. O sea, para hacer la entrevista llevaban basura y hacían daban el mensaje. Y no, tío, la basura es real. O sea, está lleno de mierda esto. Me ha sorprendido la cantidad de basura que hay, pero en cualquier sitio. Te paras, bajas un segundo al suelo a coger un papel y descubres 50. Es real, ¿eh? Es real. No es basura ficticia de decorado, es basura real. Mira, plástico. O sea, esto no se va ni... Esto desaparecemos nosotros del planeta y sigue aquí todavía. Esto es el cenicero de todo el mundo, ¿no? Tío, qué pena. Es que da pena. Da vergüenza. A mí me da vergüenza de decir, pero en serio, hacemos esto. Aparte, como te agachas a coger uno, ves... Parece que no hay, pero te agachas a coger uno y enseguida hace ¡fum! Está lleno. Mira, aquí hay otro. Como te agaches... Esto es lo típico que la gente dice, esto es biodegradable. Sí, totalmente. Pues hola, soy Paula Quintana, soy creadora y actriz, bailarina y estoy aquí para que me pregunten lo que quieran. Otra cosa es que conteste, pero bueno. Pues no lo sé ni yo quién es Paula Quintana, así que si hay algo que se mantiene seguro es que es una persona tremendamente curiosa y muy entusiasta. Me entusiasmo mucho. La gente a veces dice que soy... Hay mucha gente que me dice que trabajadora y que valiente, y en realidad es entusiasmo que le pongo a las cosas, ¿no? Y eso es lo que más creo que me define. De resto, pues evoluciono bastante, creo, ¿no? Me da miedo quedarme fija. Eso me asusta bastante. Pues yo nunca jugué con muñecas ni nada, yo siempre bailaba y hacía teatro, siempre. Y fueron pasando los años y iba estudiando, terminé bachiller, la PAU, etc. Y yo iba cada vez estando más triste y más deprimida porque tenía la sensación de que mi vida iba por un lado y lo que yo quería por otro, ¿no? Entonces fue terminar la PAU, meterme en la universidad y al mes fue como la confirmación de que realmente eso que yo nunca había pensado que podía ser en serio, tenía que ser en serio, ¿no? Que no podía dedicarme a otra cosa. Entonces como que internamente lo he sabido siempre, pero no fue hasta empezar en la universidad en una carrera que no tenía nada que ver, cuando me di cuenta que iba a ser muy infeliz. Pues no podría quedarme con ninguna actuación, porque lo pienso y digo, tengo mucha suerte porque recuerdo muchas funciones muy especiales, ¿no? Algunas por el sitio en el que era, pues yo qué sé, hay dos, por ejemplo, una en Nueva York y otra en París, que recuerdo el sitio y decir, estoy aquí, o sea, de quedarme. Pero luego han habido funciones a lo mejor en sitios muy pequeños para 10 personas que han sido mágicas, ¿no? Entonces, no me puedo quedar con ninguna. Es que esta pregunta, es que yo creo que la danza, el problema es que la gente no la siente suya, porque todos bailamos. Entonces el problema es pensar en la danza como algo súper lejano, ¿no? Y es cierto que hay estilos a lo mejor que uno no va a una fiesta y se pone a hacer la croqueta contemporánea por el suelo, pero a mí sobre todo me da pena que se sienta como algo tan lejano muchas veces, ¿no? Entonces, ¿se valora poco? Pues no me atrevería a decir si se valora mucho o poco, pero desde luego sí tengo claro que la gente la siente mucho más lejana de lo que a mí me gustaría o creo que se debería de sentir o tener la oportunidad, ¿no? De verlo como algo mucho más cercano. Eso sí. No, porque no suelo hacer planes y eso es un problema al final, ¿eh? O sea, como desde el principio me obsesioné mucho por no pensar que tenía que llegar a un lugar.
no pensaba que tenía que conseguir no sé qué cosa o llegar a no sé qué sitio que no sabía muy bien cuál era, porque me daba miedo a no disfrutar y no valorar lo que iba haciendo y a frustrarme. Me daba mucho miedo. He conocido a gente que ha acabado muy frustrada porque quería llegar a no sé qué sitio, ¿no? Entonces iba como cada cosa que iba sucediendo, pues me centraba en eso, sin pensar, en 10 años quiero estar en tal sitio, ¿no? Entonces pensaba que iba a estar donde estoy aquí sentada en este tronco, no lo pensaba. Y bueno, al final pues yo creo que disfrutas más porque todo lo vas descubriendo, ¿no? Tardo mucho en crear un espectáculo, o sea, desde que hay una idea o un tema o algo que te empieza que me empieza a interesar o a inquietar, desde ese momento hasta que luego se estrena la pieza, un año mínimo, porque empiezas a madurarlo, te empieza a resultar interesante, empiezas a sentir que es interesante, que no es una pedrada tuya, sino que de repente tiene sentido en el contexto en el que estás viviendo. Empiezas a darle una forma, a leer sobre el tema, a encontrar financiación, a encontrar, bueno, pues sí, espacios que puedan tener interés en apoyarte el proyecto, en coproducírtelo, crear el equipo. O sea, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Si haces, por lo menos en mi caso, que intento hacer un trabajo muy honesto, ¿no? E intentar conseguir las mejores condiciones, no para mí, sino para la pieza. O sea, que esto se cree y se estrene en las mejores condiciones, y para el resto del equipo que está, pues sí se tarda. Un año mínimo. Pues para mí hay un proceso vital. O sea, hay algo de que te implica en la vida, ¿no? O sea, no es voy a montar esto porque es bonito, sino hay algo que te preocupa o que te alegra o que quieres investigar o compartir sí, entonces es un proceso vital primero de darle una forma a lo que estás creando o interpretando, y después de eso viene mucho trabajo, ¿no? de componer, de crear, de buscar a las personas del equipo que les puede interesar lo mismo y que tengan ganas de crear una música para eso, o un vestuario, o una luz, o de encontrar financiación. Eso significa teatros o asociaciones o empresas que les interesa lo mismo que tú. Al final estás dando con un montón de gente, creando un equipo de gente que está interesado en eso, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Entonces al final para mí acaba siendo un proceso vital, ¿no? Y luego por supuesto ponerlo en escena, compartirlo con el público, ¿no? Y ver que el público también le interesa y que te da una respuesta. Si hay algo que aprendes con todo esto, es que la vida la creamos nosotros. Las cosas que suceden las creamos nosotros, las creamos los seres humanos. Siempre parece que es como viene de muy lejos, ¿no? Y tenemos mucha mayor capacidad de la que pensamos de generar cosas. Eso lo he aprendido yo en estos últimos años, de repente tener la oportunidad y la aventura, ¿no? Porque dice la oportunidad y también el curro de hacer proyectos que impliquen a mucha gente, ¿no? Y dices, depende de nosotros, depende de las personas, ¿no? Y eso me parece, es de esas cosas que me encantaría que todo el mundo tuviera la experiencia, porque te enriquecen la vida y te muchas veces dices, muchacho, si tienes mucha más capacidad de la que crees, ¿no? La vida es tuya, tío, cógela y ponte a crear con ella lo que tú quieres, que a veces es más difícil y a veces menos, cierto, pero es la tuya. Y esto te da esa experiencia y esa oportunidad. Pues mira, me encantaría actuar en un teatro clásico, o sea, en un teatro romano, ¿no? En el teatro romano de Mérida, o en un teatro griego o romano clásico, me encantaría. No sé si sería capaz, empezaría ya a llorar y a temblar, igual no podría hacerlo, pero sí, es un sitio que dice, me gustaría. Pues en realidad no tengo una persona que me haya inspirado. O sea, me inspiro de muchas cosas, desde mis abuelos hasta el Teide. O sea, me
me inspiran muchísimas cosas. Un color me puede inspirar un montón, un atardecer, sí, gente cercana. Realmente yo creo que he tenido muy pocos he cogido muy pocos referentes de artistas o de... No, es más, es una frase que alguien dice de repente o... Eso, ni idea. Ni idea. Yo iba haciendo obras todo el rato, o sea, me iba metiendo en personajes. A lo mejor veía a alguien por la calle que me hacía gracia y yo me metía en ese personaje y iba el resto de la tarde, esto es muy niña, ¿eh? Iba el resto de la tarde como si fuera esa persona. O veía una película y me gustaba, yo qué sé, la Pantera Rosa, y yo iba como si fuera... Es como los demás no saben que soy la Pantera Rosa, pero yo soy la Pantera Rosa, ¿sabes? Me iba metiendo en la película. Entonces yo creo que es que las películas las iba haciendo yo. Totalmente. Nunca era una princesa Disney, eso no lo fui jamás. Las odiaba a muerte, las odiaba a muerte. Pero sí, no. Una película no. Fueron muchas. Es una pena. Es una pena y se nos debería caer la cara de la vergüenza. Porque es como, ¿en serio así lo agradeces? ¿No? Así, porque esto va a seguir aquí. O sea, tú tienes un ratito aquí. Esto estaba antes que tú llegaras y va a seguir después de que tú te vayas, ¿no? Y tu huella por aquí va a ser esta, ¿no? Como... Es poco agradecido y aparte es poco agradecido el privilegio de o haber nacido o vivir o haber pasado por aquí. Podrías haber nacido en otro sitio y no haber visto un monte en tu vida, o haber visto el monte por primera vez cuando tenías X años, ¿no? O el mar, y aquí coges un coche y lo tienes a... ¿Cuánto hemos tardado? 20 minutos, ¿no? Y al final, pues dices, jolín, que es muy fácil quejarnos de todo y decir, vale, pero tú fuiste y tiraste esta mierda aquí. No. Sí, da pena, da vergüenza, ¿no? Da vergüenza. Después dices, es que nos vamos a extinguir antes nosotros. Claramente, a la gente le dice, nos estamos cargando el mundo. Bueno, nos estamos cargando el mundo que conocemos. Desapareceremos nosotros y esto seguirá. ¿O nos creemos que el universo se creó el día antes de tu cumpleaños? No, no. Entonces, es un privilegio, tío, estar vivo, ¿no? Después dice que estamos haciendo una revista profunda. Pues sí, que soy profunda, no lo puedo evitar. Pero mira para arriba y mira esas estrellas, ¿no? Que dices que estamos vivos. Y dices, jolín, pues, ay, pues déjame hacer algo, ¿no? Con todo esto. Que si no, ¿para qué, no? Esto se va así. Entonces, pues las cosas malas te van a llegar. Pues los ratitos que no tengas cosas malas, yo qué sé, un poquito de vidilla, ¿no? Y de entusiasmo a la cosa. Y enseguida vas a encontrar a gente que se une. Conclusión, los montes, tío. ¿Qué te cuesta no tirar el papel, no?